Muy buenos días, hermanas, paz y bien. Es un gusto podernos encontrar nuevamente en este espacio de reflexión. Hoy el segundo día donde queremos dar un siguiente paso en nuestra reflexión. Ayer se suscitaban muchas cosas al interior y también hacia el exterior en cuanto al desarrollo de nuestro trabajo como promotores vocacionales. Les voy a invitar a que en esta sesión pues puedan poner sus preguntas, sus comentarios en la parte de abajo del video o bien en el chat y que desde ahí yo pueda ir respondiendo a sus preguntas de manera personal. También les quiero invitar a que miren en la parte de abajo de este video. Ahí encontrarán algunos links que nos van a ayudar a encontrar estos documentos que utilizaremos en la sesión de hoy. Y es que hoy, de manera particular, nos centraremos en un tema esencial y que para nosotros tendría que ser de conocimiento, que es el proceso de discernimiento vocacional de las capuchinas en México. Este ha sido un camino que iniciábamos unos meses atrás. Durante el año pasado, junto con el EFIM, habíamos trabajado en este deseo de establecer unas líneas generales que nos permitieran tener unos lineamientos para ayudar a cada uno de los monasterios en este trabajo de la pastoral vocacional. Pero unas líneas no solamente que fueran orientativas, sino sobre todo pensar en unas líneas que fueran incluso casi legislativas, sobre todo para que aquellas labores, aquellas actividades que realizamos en la formación de manera conjunta no se vieran tan a dispar unas con otras, sino ir caminando en la misma sintonía y así nuestra formación acrecentar la vida de nuestro carisma, la fidelidad a nuestro carisma, pero sobre todo la significatividad de nuestro carisma en medio del mundo. Hoy tenemos un objetivo particular y ese objetivo tiene que ver con presentar estos lineamientos generales de la pastoral y promoción vocacional, que son propuestas particularmente para las capuchinas en México. Y es así porque estamos fundamentados por una parte en la Ratio Formationis, pero también en esta exhortación Cor Orans del Papa Francisco. Y es desde ahí que hoy nos centraremos particularmente en presentar las líneas generales, los agentes, las dimensiones y las fases de este proceso de discernimiento. Seguramente que para ustedes, algunas que ya participaron en el curso el año pasado, esto no les será ajeno y espero que les sea demasiado familiar. Y es que lo importante de hacer unas líneas generales, de presentarnos en esta tarea de promoción vocacional, es que podamos ir haciendo historia, porque la historia de nuestro proceso de discernimiento vocacional tiene efectividad en base a ir ensayando y también en base a irnos equivocando. En la medida que nos equivocamos, podemos ir lanzándonos con nuevas propuestas, mirando aquello que funciona, pero también aquello que no funciona. Y es solamente así que nosotros podemos ir encontrando aquello significativo, aquello importante para nuestro proceso de discernimiento vocacional, para nuestro proceso de acompañamiento vocacional. Y esto tiene relevancia, porque aunque tuviéramos un patrón general de acompañamiento vocacional, cierto es que la configuración que tiene cada carisma, pues es muy variable. Y eso es el aprendizaje y esa es la sabiduría desde la cual nosotros nos lanzamos a esta reflexión, pero también a este deseo de aprender cómo estas líneas generales ya nos llevan adelante en un año de experiencia. Algo que también me parece muy valioso para las hermanas que ya conocen estos lineamientos generales es que tengamos la capacidad de mirar la historia de la promoción vocacional en nuestros monasterios. Algo que es muy común es que periódicamente se cambia la promotora vocacional, ya sea porque se cambia o tenemos este capítulo donde asignamos nuevos servicios, o bien porque a mitad del camino la hermana se vio desbordada y decidió renunciar. También puede pasar
que las hermanas pueden asumir otros servicios y eso les impide seguir caminando en esta tarea de promoción vocacional. Lo lamentable de todas estas circunstancias, pues es que las hermanas terminan su servicio, las hermanas terminan su proceso y se van con todo ese servicio, con todo ese proceso, con toda esa sabiduría. Y es muy interesante porque algo que veíamos el año pasado es que aunque estamos en el mismo monasterio, a veces no compartimos nuestro aprendizaje en la pastoral vocacional. No compartimos nuestros materiales, no compartimos nuestras experiencias y entonces cuando yo inicio mi tarea de promoción vocacional, tengo que volver a empezar desde cero. Y eso sucede muchas más veces de las que nos imaginamos. Es por eso que hoy les voy a invitar durante la tarde también que ustedes o a lo largo del día puedan realizar esta reflexión de mirar cuál es la historia de la promoción vocacional en cada uno de los monasterios. Porque sin duda que ahí podría estar la clave de nuestro éxito, pero también podría estar ahí la clave de nuestro fracaso. Y eso es aprendizaje que nos puede ayudar para seguir mirándonos en esta cultura de la promoción vocacional. Hoy particularmente nos centraremos en estos lineamientos generales. Y estas líneas generales pues son de la pastoral y de la promoción vocacional, particularmente de las hermanas clarisas capuchinas, ¿no? Y es que hemos querido, al construir todo esto, pues dar este tinte significativo de nuestro carisma. Unos más o menos podríamos irlos adaptando de acuerdo a las realidades de nuestro carisma. Pero me parece que hay un hilo conductor, hay una línea transversal que no podemos quitar. Cuando nosotros presentamos estas líneas generales, es para que tomemos esa línea medular y no que hagamos de ella todo un desorden, que hagamos de ella toda una falta de estructura. Y es que estaríamos totalmente cambiando el rumbo de estas líneas generales. Les digo, la finalidad de estas líneas es que nos puedan lanzar a que toda nuestra formación en común no tenga ninguna diferencia, no tenga ninguna distinción y eso nos ayude a lograr nuestros objetivos y sobre todo ayude a nuestras hermanas en formación a configurarse cada día más a este carisma tan apasionante que es el carisma de las hermanas clarisas capuchinas. Vamos a dar este primer paso. Vamos a presentar estos lineamientos. Ustedes en el documento que tienen podrán ver que comenzamos así. No vamos a hacer otra cosa sino seguir en las mismas líneas, en la misma manera de cómo se está desarrollado en el documento que les hemos enviado. También les insisto nuevamente que en la parte de abajo de este video encontrarán los links de estos lineamientos generales y también encontrarán esto que es la infografía o que podemos llamar la síntesis de todo nuestro proceso de discernimiento vocacional. Así que vamos a seguir prácticamente la línea o la secuencia de toda esta presentación. Hoy lo haré de manera rápida, sobre todo pensando en que muchas de ustedes ya lo conocen, en que ustedes ya lo tienen en sus manos y yo lo único que quiero hacer hoy es rescatar esas líneas más importantes y desde ahí entender por qué es interesante, por qué es importante hablar de estos lineamientos en el ejercicio de nuestra tarea de promoción vocacional. Entonces, aquí les dejo el link, aquí podrán descargarlo, aquí encontrarán en cada uno de los archivos esta posibilidad para descargarlos y que los puedan tener para aquellas hermanas que se inician en la promoción vocacional o bien para aquellas hermanas que lo tienen un poco extraviado y que es importante que lo tengamos, que es importante incluso que nos los aprendamos, porque ahí sin duda que nos jugamos el verdadero ejercicio de nuestra tarea de promoción vocacional. Y es que era interesante también el año pasado cuando nos juntábamos, había una primera pregunta. Para hacer estas líneas generales,
cuál es nuestra propia identidad como hermanas clarisas capuchinas. Y era interesante, era divertido, pero de pronto también era lamentable, sobre todo porque no había una identidad general. Cada una de las hermanas expresaba su propia identidad, su propia comprensión, con unos pilares muy particulares, a veces comunes, pero a veces diferentes. Y entonces, qué importante era primero reconocer cuál era nuestra identidad como hermanas clarisas capuchinas, que si queríamos definirnos, ¿cómo lo podríamos hacer? Y prácticamente estas líneas generales en este primer momento de la presentación pues quieren recoger todo este contenido, quieren recoger toda esta esencia de lo que significa ser una hermana clarisa capuchina y desde ahí queremos eso comunicarlo a nuestras jóvenes. La presentación con la que comenzábamos este documento partía de esto esencial, dar respuesta a las necesidades actuales en el campo de la pastoral vocacional. Lo que nos surgía, y eso lo veíamos por la necesidad de las hermanas, y lo veíamos también en el compartir fraterno, ¿no? Cómo esta tarea se nos hacía a veces tan agobiante, y ayer mirábamos un poco la importancia de este trabajo de la promoción vocacional, pero también mirábamos como esas necesidades actuales. Cierto es que el año pasado estábamos delante de unas necesidades particulares. Hoy estamos delante de otras y ya las veíamos el día de ayer en esta segunda parte en la que abordábamos qué hacer en nuestra tarea de promoción vocacional ante la contingencia, qué hacer también después cuando termine esta contingencia. Había algunas propuestas, si tienen algunas otras más, me gustaría que lo pudieran enviar igual por mensaje, por correo electrónico, por WhatsApp, porque eso también podría nutrir el contenido de nuestra tarea y si lo hacemos de manera compartida, pues podría iluminar también por dónde encontrar algunas líneas de trabajo y de desarrollo de nuestra tarea de promoción vocacional. Y entonces partir de esta importancia, queremos dar respuesta a unas necesidades. Yo ayer les hacía la pregunta, hermanas, ¿creen que estas líneas generales son o no vigentes hoy por hoy? Y esa respuesta la tienen ustedes, por una parte, en la tarea que dejábamos ayer, ¿no? El poder mirar cómo ejercitamos nuestra tarea de pastoral vocacional y cómo la colocamos delante de estos rasgos, de estos centros, de estos ejes transversales que conducen nuestra promoción vocacional. Y desde ahí hacer un poquito una visión que nos permita mirar cómo estamos dando respuestas a estas necesidades. La segunda eh, importancia de esta presentación o de estos lineamientos generales es que particularmente desde Cororans, pero también desde la Ratio Formationis, nosotros nos planteábamos cómo estos lineamientos pueden ser aplicados y adaptados conforme a la realidad de cada monasterio. Ya les decía yo sobre la importancia de mirar que son líneas generales, pero no por ello vamos a desbaratarlas o vamos a desencajarlas, pues en su conjunto tienen una finalidad y en su conjunto logran unos objetivos particulares. Esta experiencia ya de un año nos puede ir ayudando a mirar y a contemplar cuáles son las limitaciones desde las cuales nosotros hemos realizado este trabajo de la promoción vocacional, pero también mirar cuáles han sido las oportunidades y las bondades que estas líneas generales nos han proporcionado. Y es que podemos irlos aplicando de manera gradual o también los podemos aplicar de manera total. Hablando con algunas de las hermanas en esta tarea de la promoción vocacional, me decían sobre todo que ante la situación de la pandemia, dijeron cerramos el convento, estamos en contingencia, no podemos seguir nuestros procesos. ¿Y qué pasó con aquellas chicas? ¿Qué pasó con aquellas jóvenes con las cuales se estaba caminando en el acompañamiento? Pues se quedaron guardaditas, se quedaron
precisamente en confinamiento, y entonces ahí son procesos que han quedado detenidos. Qué importante es que cuando aplicamos estas líneas generales, busquemos no solamente la validez de estas líneas generales, sino que veamos que la riqueza de estos lineamientos generales no está en cuanto a lineamientos generales, sino en cuanto a la creatividad para su aplicabilidad. Es decir, que tal vez anteriormente lo hacíamos bajo ciertos esquemas. Los esquemas tradicionales de invitarles a nuestro monasterio, de invitarles a que estuvieran con nosotros unos días, a darles una ficha, a entrevistarnos con ellas de manera personal. Y hoy por hoy, como lo veíamos el día de ayer por la tarde, pues se hace necesario buscar estas oportunidades que gracias a Dios algunos de los monasterios ya lo hacen. Y es esto que han hecho algunas comunidades de hacer retiros virtuales, de hacer horas santas virtuales, no solamente de transmitir la Eucaristía, no solo de transmitir la hora santa, sino de involucrarnos en plantear un retiro de manera virtual por alguna aplicación digital que les ha permitido mantener ese contacto y mantener esa cercanía. Un poco de la experiencia que yo he tenido en esta ardua tarea de la promoción vocacional. Para nosotros se nos planteó también todo un reto. Durante la Semana Santa es un tiempo que para nosotros como capuchinos en nuestro proceso de discernimiento vocacional es un retiro esencial para las opciones que toman nuestros jóvenes para ingresar a la orden o para lanzarse a cualquier forma de vida a la que se sientan llamados. Y entonces teníamos la tarea de no dejarlos, de no soltarlos, porque cierto es que la pandemia nos parecía entrar como una cueva totalmente oscura, que no sabemos cuándo es el fin ni cuándo terminará toda esta historia. Y entonces nos dimos a la tarea de hacer un retiro de promoción vocacional de toda una semana. Una estructura, un esquema que ya teníamos y que tenemos durante más de 5 años y que ahora lo teníamos que lanzar a las plataformas virtuales. El caminar que ya llevábamos con los jóvenes, la responsabilidad que ellos mismos tienen con su proceso, no nos invitaban prácticamente a no desfallecer y a no detenernos. Y entonces lo que hicimos es durante una semana acompañar a los hermanos en un retiro virtual, con charlas, pero también con momentos para poder vía telefónica, vía videoconferencia, dialogar sobre aquello que iba sucediendo en su vida, en su proceso, pero también poderles acompañar en la reflexión, con actividades y también con tareas que pudieran hacer en casa. Prácticamente abrieron en sus hogares todo un espacio para dedicarse a la reflexión y a los retiros. Fue una semana sorprendente porque los frutos que tenemos ha sido la riqueza de hermanos que han discernido su vocación, hermanos que se adentraron y que lograron hacerlo. Y entonces hoy por hoy las plataformas digitales nos abren todo un espacio para romper la distancia y para conectar con la acción del Espíritu Santo. Yo les decía ayer, el que está o los que estamos confinados somos nosotros. El Espíritu de Dios, el Dios mismo, Él no está en cuarentena. Y entonces no podemos detener los procesos de nuestros jóvenes por esta realidad mediática. Tenemos que lanzarnos, tenemos que aplicarlos y tenemos que adaptarlos a las necesidades y a las capacidades que tenemos para desarrollar nuestra tarea de pastoral vocación. De ahí toda esta importancia de hacer pues este trabajo que hoy teníamos delante de nosotros, ¿no? Plantearnos un lema que definiera también nuestra identidad vocacional. Nosotros lo titulábamos así: reconoce tu vocación. El Hijo de Dios se ha hecho para nosotras camino. Y es que reconocíamos esta frase de Clara no solamente como un eslogan publicitario, sino descubríamos cómo nuestra identidad de hermanas clarisas capuchinas se definía en esta tarea continua de reconocer la vocación y sobre todo porque tiene un centro, sobre todo porque tiene un horizonte.
Y ese horizonte siempre es el Hijo de Dios que se ha hecho para nosotras camino. Y entonces de ahí surgía todo este esquema de la pastoral vocacional, que lo queríamos definir como ese proceso de acompañamiento vocacional. Así, prácticamente nos encontramos con esto que miramos aquí en la pantalla, ¿no? Una infografía, una manera sintética de plasmar todos nuestros lineamientos. Y algo valioso que destacábamos de este caminar y de todo este proceso es que queríamos hacer un camino que llevara y que ejemplificara vitalmente ya la manera de ser de Dios. No es solamente un esquema con una pedagogía inventada, no es un esquema que nos sacamos de la manga, no es un esquema que de pronto se nos ocurrió y lo lanzamos. Es la experiencia de la vida de la iglesia, de la historia de la salvación de toda la humanidad. Y es que nosotros queríamos plantearnos un proceso que nos llevara a esta tarea de pasar de la esclavitud a la libertad. En el Éxodo vemos a este pueblo conducido por el desierto, liberado de la esclavitud de Egipto y conducido a la tierra prometida. Cuando hacemos un proceso de discernimiento vocacional, queremos sacar a nuestros jóvenes de la esclavitud y queremos lanzarlos a ese camino de libertad. Y ese camino de libertad donde nosotros sí podemos tomar decisiones. ¿Cuántos de nosotros venimos a veces a los procesos vocacionales desde una experiencia de esclavitud? Y no hablo de mirarnos con cadenas, pero sí hablo de estas esclavitudes que tienen que ver con que yo me puedo idealizar en una forma de vida. Yo puedo estar queriendo vivir como consagrado porque mi familia me dice que yo tengo toda una sensibilidad religiosa. Porque trabajando en mi parroquia, la gente me dice que yo tendría que ser religioso o religiosa. Y entonces a veces venimos marcados por muchas esclavitudes, incluso escapando de nuestras realidades familiares o queriendo cumplir ideales de perfección desde los cuales nosotros planteamos que podemos ser felices. Y entonces, hoy más que nunca, se hace necesario hacer un camino de liberación. Y es que solamente así podremos encontrarnos con el verdadero Dios de Jesús, este Dios que nos libera, este Dios que nos sana, este Dios que nos abraza incluso en nuestra realidad de pecado. Y es justamente también desde esta opción del Nuevo Testamento de mirar cómo Jesús se encuentra con sus discípulos, pero también cómo Jesús se encuentra con los leprosos, con los pobres, con las prostitutas, con los fariseos, con los pecadores. Y es ver cómo Jesús lo que hace es un encuentro. Y ese encuentro les lleva a la libertad, les lleva a la sanación, les lleva a la integración, les lleva a la recuperación de su dignidad. Y es desde ahí que nosotros nos planteábamos todo este proceso de discernimiento vocacional. Vamos a ver paso a paso cada una de estas fases, pero también mirar sobre todo lo que significa para nosotros discernimiento. No es cualquier decisión, no es cualquier concepto. Para nosotros, en el trabajo del discernimiento vocacional, en esta parte de abajo nos planteábamos un discernimiento, que es esta capacidad de permitirnos y atrevernos a proceder por donde la razón ya no puede acompañar la actuación humana. Y esto es importante que nuestros jóvenes lo tengan presente, sobre todo para mirarnos en la sintonía de que nuestro discernimiento es un discernimiento creyente. No es un discernimiento a nivel vocacional de aquellos acompañamientos que llevamos en la escuela. No es un discernimiento o un acompañamiento que lo hacemos alejados de toda opción creyente. Nosotros lo hacemos en la sintonía de ser creyentes, de ser seguidores, de ser portadores de una vocación y de una fe, que es la fe cristiana, la fe católica. Desde ahí es importante que miremos que todo proceso de discernimiento vocacional para nosotros se hace desde la opción creyente.
Y eso no quiere decir que no tenga unos alcances, incluso a nivel civil, a nivel de discernir si quiero o no casarme, a nivel de discernir si quiero o no ejercer una u otra profesión. Eso no quiere decir que se limite únicamente a una opción vocacional que me lanza para consagrarme, para ser sacerdote, para ser religioso o religiosa o para ser una virgen consagrada. Mirar que el alcance de todo este proceso vocacional sobrepasa también nuestro ambiente creyente, pero es un proceso de discernimiento creyente. Y entonces no podemos perder de vista eso que es importante. Dentro de las líneas generales de la pastoral vocacional, nos planteábamos algunas definiciones, sobre todo que nos puedan ayudar a definir y a clarificar nuestra tarea. La primera de ellas, con la que comenzábamos, tiene que ver con esta definición de la pastoral vocacional. Y es que para nosotros la pastoral vocacional es un servicio, ¿no? Mirarnos que nuestra tarea la hacemos como servicio. Y es un servicio que entonces implica también la especialización y la profesionalización de aquello que hacemos. Porque no lo hacemos para nosotros, lo hacemos para la iglesia, pero sobre todo lo hacemos para nuestras hermanas y hermanos que vienen a querer formar parte de esta vocación o simplemente que quieren venir a discernir su vocación. Y es que este compromiso y este servicio lo tenemos ya desde nuestro ser cristianos, pero sobre todo lo tenemos desde nuestro ser carismático, desde nuestra consagración como religiosos, pero sobre todo desde nuestro carisma clariano capuchino. Y es que esto no solamente se tiene que volver una tarea para traer jóvenes a nuestra forma de vida, sino se tiene que convertir en esto esencial de nuestro carisma, de una manera de estar, pero también de una manera preferencial para acompañar a nuestros jóvenes en el mundo. Porque sin duda lo que deseamos es que nuestros jóvenes descubran el proyecto de Dios sobre su vida. Eso es importante en nuestro caminar. También lo segundo que descubríamos a la hora de encontrarnos con esta tarea de la promoción vocacional era en la importancia de reconocer aquello que hacemos y para qué lo hacemos. Y es que la pastoral vocacional tiene que nacer de esta conciencia de que tenemos como hermanos y en este deseo de vivir y de ofrecer una forma de vida rica de contenido humano, pero sobre todo rico en contenido evangélico. Es importante que entonces nuestro testimonio, que nuestros modelos de pastoral vocacional, que incluso estas líneas generales puedan ser lanzadas desde la voluntad también de una renovación continua. Que entonces, cuando nosotros hacemos pastoral vocacional, nos coloca a nosotros también en un camino de renovación continua de nuestra vocación. Yo recuerdo que cuando iniciaba en esta tarea de la promoción vocacional, mi primera intención era estar siempre actual en el carisma franciscano capuchino. Y eso me dio y me sigue dando esta posibilidad de estar discerniendo, de estarme encontrando continuamente con lo esencial de mi carisma, con lo esencial de mi vocación. Y eso cada uno como promotores vocacionales no podemos perderlo de vista. Lo segundo es también reconocer que nuestra tarea de pastoral vocacional estamos llamados a respetar y a favorecer la orientación de nuestros jóvenes. Qué importante es respetar las opciones vocacionales. A veces podemos tener ideales y podemos pensar que son los mejores jóvenes para nuestra forma de vida. Sin duda, si ellos deciden que esto no es, aunque lo descubren como parte esencial de su vida, tenemos que respetar estas decisiones que de la mano de Dios ellos quieren tomar. Y entonces, también es desde ahí donde nosotros también, desde nuestra tarea de promoción vocacional, tenemos que favorecer esas orientaciones, ¿no? Y favorecerlas encaminándolas y acompañándolas y sabiéndolas contactar incluso luego con otras formas de vida que ellos puedan o ellas puedan ir asumiendo. Y es que también esta tarea de la pastoral vocacional, pues la hacemos con discreción, ¿no? Porque implica de nosotros un sigilo, un
una ética de acompañamiento donde tenemos que respetar aquello tan sagrado que se ha puesto en nuestras manos. Algo que sin duda no está de más decirlo, pero que también nuestra tarea pues tiene que ser esta atención amable, siempre dispuesta, siempre solícita a esta tarea de la promoción vocacional. Y sin duda algo que también me parece que es esencial en nuestros acompañamientos. Y es que nosotros cuando acompañamos les pedimos a los jóvenes que disciernan, les pedimos a los jóvenes que oren para escuchar la voluntad de Dios. Pero también nosotros, qué importante es que no dejemos de orar y que no dejemos de presentarle a Dios los procesos que nos confíe. Que no dejemos por un momento de estar ante el sagrario y pedir siempre la luz para poder acompañar y saber acompañar a nuestros jóvenes. Eso es una tarea esencial de nuestra forma de vida, la oración, pero también en nuestra tarea de promotores vocacionales. Si no lo hacemos de rodillas, seguramente que nuestros acompañamientos no serán favorables. Lo último, y que es importante, es reconocer cómo la pastoral vocacional no la hacemos por esta tarea de supervivencia, no lo hacemos porque queremos permanecer en ciertas estructuras, sino tenemos un propósito esencial: colaborar en la realización del plan de Dios. Qué bueno es cuando nos encontramos con jóvenes que disciernen claramente su vocación, con jóvenes que se van felices, con jóvenes que se van contentos de haberse encontrado con Dios y sobre todo de haber encontrado la respuesta a tantas preguntas que se hacen. Y entonces nuestro propósito ahí ha sido cumplido, aunque no ingresen a nuestra forma de vida, aunque no sean los horizontes que nosotros nos pensábamos, pero ya sabemos que vamos colaborando en lo pequeño y en lo sencillo con esta gran tarea de acompañar a nuestros jóvenes, pero sobre todo de cumplir con la realización del plan de Dios. Junto con esto, la promoción vocacional mirábamos algunos objetivos. El primero de ellos era acoger y ayudar y acompañar a las jóvenes a descubrir el proyecto de Dios sobre su vida. Eso es esencial. Eso es irrenunciable. Eso no tenemos opción para sí o para no. Eso es irrenunciable. También nuestro objetivo pues es profundizar con ellas su compromiso bautismal. Al final de cuentas, todos tenemos una única vocación y esa vocación es Dios. Pero la manera de vivir esa vocación en medio del mundo, pues nos plantea diversos horizontes: la vida religiosa, la vida matrimonial, la vida de soltería, la vida incluso de profesionalización y dedicación en la ciencia, en el bien de la humanidad. En cualquier horizonte en el que lo encuentren, tenemos un compromiso particular y es sobre todo ayudarles a que profundicen en ese compromiso bautismal, ¿no? Si yo no me hago religioso, yo no me hago religiosa, pero sí me hago un laico creyente que se ha encontrado con Dios y que se ha comprometido con su vida como laico y que reconoce su papel en la iglesia y que desde ahí se lanza a la vivencia de su misma vocación. Y es que también otro de los objetivos es proponer el seguimiento de Jesucristo en la vida de cada uno de nuestros jóvenes, sobre todo reconociendo que nuestra vocación es el mismo Dios, pero también como Jesús da sentido a esa vocación. Lo siguiente que nos planteábamos también a la hora de hacer todos estos lineamientos generales era la importancia de su estructura. Y es que basándonos en la ratio formaciones, en este número 100, descubríamos y mirábamos como fundamento cómo la tarea de la pastoral vocacional en cuanto a la tradición y la historia que llevamos como orden nos planteaba comprendernos en dos etapas, y dos etapas que quedaban plasmadas de la siguiente manera. Primeramente, en una etapa que corresponde a la promoción vocacional, que implica como un irnos adentrando particularmente y de manera esencial en un trabajo en la dimensión humana, un trabajo en la dimensión afectiva, y una segunda etapa donde nos planteábamos mirarnos ya de cara a un aspirantado, y un aspirantado que estaba centrado particularmente en la dimensión de nuestro carisma, en el conocimiento carismático de formación y misión, particularmente desde la orden de las hermanas clarisas capuchinas. Aquí nos encontramos también con una dimensión humana,
¿no? Ustedes mirarán que en esta segunda etapa del aspirantado nos encontramos con una dimensión totalmente humana que tiene que ver con la sexualidad. Y entonces aquí también es interesante, ¿no? Porque cuando lo mirábamos, lo podríamos haber ubicado desde la promoción vocacional, pero de cara al dinamismo, de cara a la interiorización y a la falta a veces de tocar estos temas, nos hacía evidente que tenía que ser colocado al final del aspirantado, pues solo es ahí cuando ya se logra ver la historia personal, cuando uno logra mirarse en el camino de su propia historia de salvación y eso logra conectar perfectamente con este tema de la sexualidad, sobre todo porque en la sexualidad es donde todo nuestro dinamismo afectivo se lanza a los proyectos, se lanza a los propósitos, a las opciones de vida. Y era interesante cómo cuando lo formulábamos, pues todo este caminar nos llevaba a después poder hacer una opción total, una opción entregada al ya habernos encontrado con Dios, al ya habernos encontrado con un carisma y que todo este caminar afectivamente ya había sido recogido. Y entonces, una vez que toda esa realidad y todo ese dinamismo ha sido abordado, es que podemos lanzar la vida a una opción particular, que sería ya la opción vocacional. En este sentido, plantearnos estas dos etapas, la promoción vocacional y el aspirantado, quedaba cerrada o en cierto modo sellada con una etapa final, que era prácticamente esta experiencia comunitaria de 3 meses, también propuesta me parece que en Core Orans, pero también ya que la traían un poco desde la Ratio Formationis, vivir esta experiencia comunitaria dentro del monasterio para irse integrando, para irse en cierto modo familiarizando ya particularmente con la forma de vida. Y entonces mirar cómo esta estructura pues nos ayuda a entendernos en estas dimensiones. Ya les decía, por una parte, en una dimensión totalmente humana, afectiva, sexual, en una dimensión totalmente cristiana, en un proceso creyente, pero también en una opción totalmente carismática de formación y misión. En cuanto a los valores que recogíamos y que están plasmados ahí, tanto en los lineamientos como en la infografía, recogíamos justamente bajo qué valores queríamos caminar. Y esto también es una parte esencial de nuestra tarea como promotores vocacionales, porque son valores que no solamente les exigimos a nuestras jóvenes, sino son valores que también nosotros lanzamos desde nuestra tarea. Y tiene que ver con la sinceridad, la constancia, la responsabilidad, la apertura y el diálogo. Sinceridad porque hay que hacer un proceso serio y para eso lo tenemos que hacer desde la verdad y desde la verdad total de nuestros jóvenes. Porque si lo hacemos desde la mentira, los frutos son ficticios, son mentiras. Qué importante también hacerlo desde la constancia, ¿no? Todo proceso de vida, toda opción de vida implica una disciplina, un estar caminando, ¿no? Algunos van a unas velocidades desbordadas, algunas hermanas pues pueden ir a pasos mucho más lentos. Sin embargo, hay una constancia, hay una periodicidad en este caminar y lo importante es eso, el saber hacer camino. Y por eso es importante este valor de la constancia. La responsabilidad, que es claro en todo proyecto de vida, en todo proceso de vida, pues es necesario uno ser responsable con aquello con lo que se compromete. Y también pues la apertura, ¿no? Por una parte la apertura a Dios, pero también la apertura a tocar toda esta dimensión humana. Cuando tomamos la opción vocacional como una opción de vida, pareciera que desde lo creyente pues nos podemos quedar en lo espiritual y entonces como que imaginamos que solo en lo alto, solo en lo interior, pues podemos tocar todo este dinamismo espiritual y solo es ahí donde tenemos que discernir. También necesitamos una apertura muy grande, abrirnos a nuestra realidad humana, a mirar cómo en nuestra historia personal Dios se hace presente y mirar cómo Dios ahí llama, ahí construye, ahí resucita, ahí salva. Y entonces eso solamente se puede hacer desde esta apertura. Y es que incluso si no tenemos mucha experiencia en esta tarea de la pastoral vocacional, con saber que un joven tiene apertura para la formación,
el saber que una joven tiene esta capacidad para abrirse a la configuración de esta vida en el Evangelio, eso ya es más que suficiente como para decir esta hermana tiene o no tiene vocación. Y lo último que planteamos como uno de los valores, pues es esta capacidad dialógica, ¿no? Hay que saber dialogar, no solamente en el acompañamiento personal con la promotora vocacional, sino un diálogo que se hace vida y que se extiende a la vida fraterna, ¿no? Y de ahí también que la tarea y este valor de nosotros como acompañantes tiene que estar siempre ejercitado, ¿no? Como la vida de las aspirantes, pero también las hermanas de nuestros monasterios, como también tienen que tener esta capacidad dialógica para que con la misma vida, con el mismo testimonio de vida, se sea capaz de entrar en contacto con el otro, con estas chicas que vienen a conocer nuestro carisma y cómo el diálogo, mucho más que las palabras, pues es la misma vida de testimonio que comunica, la misma vida que transmite y que en cierto modo motiva el discernimiento, pero también la respuesta a la voluntad de Dios. Y entonces ahí tenemos una tarea también muy grande para cada uno de nosotros como promotores vocacionales. Y aquí nos planteábamos algunos principios, ¿no? Sin duda que todo proceso vocacional tiene que hacerse bajo algunos principios. Uno de ellos es la libertad, ¿no? La candidata tiene la responsabilidad de responder libremente. Nosotros no podemos forzar ninguna respuesta, ¿no? También, pues, nosotros hacemos un acompañamiento, ¿no? Desde donde queremos también suscitar en nuestros jóvenes esa inquietud, ¿no? Y también ayudar a que esa inquietud, pues, vaya en esta búsqueda del proyecto de Dios, ¿no? Ayudándoles por una parte a descubrir, pero sobre todo a vivir esta vocación específica dentro de nuestra iglesia. También reconocer que todo proceso vocacional es personal, ¿no? Y es personalizado. No podemos, aunque tengamos unas líneas generales, no podemos hacer cada uno de nuestros procesos de manera igual, porque cada historia es una historia de salvación y cada proceso se vuelve una nueva historia de salvación. Tiene que ser integral, ¿no? No lo podemos hacer, ya les decía, solo en el plano espiritual. Tenemos que lanzarlo a estas dimensiones humana, cristiana y carismática. Sobre todo reconociendo que no es que el ser humano esté dividido en estas tres dimensiones, porque el ser humano es mucho más que ello. Para nuestro proceso de acompañamiento creyente, pues tocamos estas dimensiones de manera particular y de manera intencional para lanzarnos a esta tarea. También reconocer que tiene que ser un proceso gradual, ¿no? No podemos esperar que lleguen jóvenes santos a nuestro proceso, pero tampoco podemos esperar que el proceso se dé de la noche a la mañana, así como nuestra formación, así como nuestra configuración a esta forma de vida del Santo Evangelio, pues tiene que irse marcando por esa gradualidad que se va acrecentando, ¿no? Que cada vez se ve más y más la vivencia de este carisma. Eso en los procesos, pero eso en nuestra vida. También pues reconocer que la realidad de nuestros monasterios, la realidad de nuestros jóvenes, tiene que ser inculturada, ¿no? Y eso implica de nosotros una apertura y una cercanía a las realidades de cada uno de nuestros jóvenes, ¿no? Mirar que aunque nuestros lineamientos generales nos plantean una manera de caminar, la ejecución de cada una de estas tareas tiene que estar revestida de toda nuestra creatividad para lograr llegar a la vida de cada uno de nuestros jóvenes. También, pues reconocer que este proceso de acompañamiento vocacional, pues nos lleva a una decisión y a una idoneidad, ¿no? Que vamos descubriendo desde el acompañamiento, pero que también vamos descubriendo desde la respuesta que cada uno hace a esta forma de vida. Y eso también es esencial en este camino. Y ahora, ¿qué decir de cara a la duración? ¿No? Cuando nos planteábamos este proceso de discernimiento vocacional, partíamos de esta instrucción de Cororans en el número 268. Dice, el aspirantado tiene una duración mínima de 12 meses, un año. Se puede prolongar según las necesidades y los criterios de la superiora mayor con el parecer de su consejo por no más de 2 años. Y ahí reconocer como la importancia de procesos que no podemos alargar, pero también de procesos que no podemos reducir en tiempo.
¿no? Y de cara a eso también cuando nos planteábamos todo este esquema de acompañamiento vocacional, pues nos dábamos cuenta también de la relevancia de la duración. Digo, cada proceso es muy particular, hay procesos que caminan rápido y que dice sin problema los lanzamos a la opción vocacional de nuestra orden, pero también hay procesos que decimos, hay realidades humanas, hay situaciones particulares que se tiene que detener y trabajar para después lanzarse a la vocación, ¿no? Y entonces es importante que tengamos presente esto y que los jóvenes cuando vienen a nuestra forma de vida sea algo que conozcan y que sepan, ¿no? No es algo que les podamos ocultar. También de cara a los criterios de idoneidad para la admisión, la Ratio Formaciones ya nos planteaba unos de ellos, ¿no? Y que también mirando la realidad particular, mirando como nuestras realidades actuales, pues nos planteábamos esto, ¿no? Por una parte, la importancia de una salud física, ¿no? Y eso implica pues unos exámenes médicos que nos certifiquen y que nos garanticen esa salud física. Pero también la importancia de una salud psíquica, ¿no? Y eso implica también el uso de algunas herramientas psicológicas que nos puedan orientar y nos puedan iluminar de cara al proceso que ya llevamos. Los test psicológicos no son determinativos y no podemos reducir nuestro proceso de acompañamiento vocacional a test psicológicos. Sin embargo, sí nos pueden orientar para mirar desde ahí la capacidad y la estructura personal de nuestros procesos y desde ahí saber si hay posibilidades, si hay materia humana que nos dé la posibilidad para seguir en este camino. También la importancia de una edad mínima, ¿no? Se planteaba 17 años según las constituciones en el número 11 y también una edad máxima de 30 años. Y esta consideración la teníamos sobre todo en base a la capacidad que tiene la madurez humana para poderse formar y para poder abrir la vida a la configuración, a la vida del Evangelio. Y es que, pues cierto es que después de los 30 años, cuando la vida ya está demasiado hecha, pues es a veces complicado hacer esa configuración, ¿no? Y entonces lo que sucede es que tenemos hermanas o hermanos que están en la orden, no viviendo el Evangelio, sino acomodando la vida religiosa a su propia vida. Y la idea es que nosotros, viniendo de la historia que vengamos, seamos capaces de ir configurando nuestra vida a la forma de vida del Santo Evangelio desde la particularidad de nuestro carisma. También pues planteábamos como estudios mínimos la secundaria, ¿no? Que también nos da herramientas y nos da posibilidades para que la formación vaya siendo asumida con mayor eficacia. Finalmente, pues mirábamos también los agentes de la pastoral vocacional. Lo veíamos por una parte, pues el Espíritu Santo, que es aquel que actúa en la vida de la iglesia, en la historia de la salvación. La candidata misma, que es la protagonista de su propio itinerario vocacional. La abadesa, que también en el sentido de nuestro carisma, pues son las responsables de animar, de promover y proveer los medios necesarios para que las promotoras hagan este trabajo pastoral, pero también en el acompañamiento, en esas presentaciones primeras, la importancia de este papel de las abadesas, ¿no? Y también la tarea de las hermanas promotoras, ¿no? Encargadas de la pastoral vocacional, que son hermanas que en cierto modo pues también tienen que ir buscando la formación junto con un equipo o de manera personal, pero que en este sentido también de la cultura vocacional pues tiene que estar entendido no solamente por la promotora vocacional, no solo por el equipo de promoción vocacional, sino en el conjunto también de nuestro monasterio, de toda nuestra fraternidad, que es la que recibe a nuestras hermanas. Y de ahí la importancia de esto, la comunidad misma. Les digo, es importante y esencial que cada vez más nos hagamos de una cultura de promoción vocacional, ¿no? A veces cuando llegan a nuestras casas, a nuestros monasterios las chicas, pues sí, el primer encuentro es con la abadesa, el primer encuentro es con la promotora vocacional, pero luego parece que las demás se vuelven extrañas y se vuelven seres alienígenas que no entran en contacto jamás con estas chicas. Y entonces qué importante es mirar cómo la labor de toda la comunidad que acoge y que recibe es el signo más grande también de promoción vocacional. Y entonces aquí tenemos pues todo este proceso
vocacional, ¿no? Que junto con algunas dimensiones de esta pastoral vocacional, pues podemos descubrir, ya lo decíamos, por una parte, esta dimensión totalmente humana, ¿no? Pues requiere de nuestras jóvenes una madurez humana desde la cual puedan responder a la llamada de Dios, descubrir que cuando hacemos y cuando tocamos todas estas dimensiones, queremos promover en nuestras jóvenes la disponibilidad, la apertura, la sinceridad personal para asumir esta respuesta, ¿no? Pero sobre todo también para ayudarles a descubrir como ciertas características a nivel de autoconocimiento, cualidades y defectos que nos puedan potenciar o que puedan limitar nuestra respuesta. De ahí también pues la importancia de fomentar un estilo de vida sano que les facilite asumir libremente y responsablemente un proyecto de vida, desarrollando desde luego estas relaciones interpersonales positivas, profundas, libres, despertando también el interés por su formación y su capacidad personal para descubrir y vivenciar los propios recursos. También veíamos como algunos medios, ¿no? Como el acompañamiento personal, los retiros, el test psicológico, la ficha sobre la afectividad y la sexualidad, que ya viéndolos más adelante en el conjunto del proceso, nos dan elementos paso a paso para que las jóvenes puedan discernir, pero también lanzarse a esta opción de vida. Algunas actitudes que se pueden evaluar en esta dimensión humana, planteábamos pues esta capacidad para conocerse y aceptar su identidad femenina, verificar también las motivaciones primarias desde las cuales se lanzan a la búsqueda de la vida religiosa, buscar un equilibrio emocional, pero también sobre todo afectivo, esta apertura y disponibilidad para expresar básicamente ideas y sentimientos, la capacidad de discernir, la capacidad de decidir y optar por un compromiso, ¿no? Que es esencial y necesario en todo proceso de discernimiento. En cuanto a la dimensión cristiana, pues qué importante es ayudar a las jóvenes a que descubran la importancia de su consagración bautismal, ya lo decíamos al principio, ¿no? Porque es desde ahí, desde esta opción creyente, que queremos responder. Algunos objetivos, pues es justamente iniciar y confirmar a las jóvenes en este conocimiento de la fe, que cada vez se hace más necesario, ¿no? También motivar a las jóvenes en la búsqueda de la resignificación cristiana, de su propia historia, como historia vivida, pero también como historia de salvación, en introducir a las jóvenes al conocimiento cada vez más profundo de Jesús, desde una manera de hacerse experiencia de amor y servicio a los demás, no un conocimiento intelectual, sino una experiencia fuerte y profunda de Dios. Y en este sentido, pues algunos medios, pues es la Eucaristía, la vivencia de los sacramentos como la reconciliación, el compartir momentos de oración personal, la liturgia de las horas, la lección divina, retiros espirituales, la inserción pastoral o involucrarse en tareas en las parroquias de donde son originarias. Y desde ahí pues planteábamos estas aptitudes a evaluar, ¿no? Este deseo de conversión, de cambiar la vida, la capacidad de entregar su vida y abandonarla a este proyecto grande de Dios, la capacidad también para abrirse y acoger a Dios y a los demás, esta vivencia de sentirse atraída hacia la experiencia de Dios. Y también, finalmente, veíamos como esta dimensión clariana capuchina, donde nos planteamos cómo el Santo Espíritu lleva al cristiano a vivir y a configurarse desde este carisma particular de las hermanas clarisas capuchinas, viviendo pues desde luego de Francisco y desde Clara, que concretizan su vida y su seguimiento en el Evangelio. Desde ahí nos planteábamos pues todo esto que dice Clara en el testamento, ¿no? Entre los otros beneficios que hemos recibido y recibimos cada día de nuestro espléndido benefactor, el Padre de las Misericordias, y por los que más debemos dar gracias al Padre glorioso de Cristo, está el de nuestra vocación. Y desde aquí, desde este conjunto, queríamos recoger pues todo este sentido vocacional, ¿no? Y los objetivos que teníamos para esta dimensión pues era justamente identificar la experiencia de Clara, cómo podemos acercarnos a esta forma de vida y particularmente desde los rasgos de las hermanas clarisas capuchinas en estos pilares de la contemplación, la fraternidad, la pobreza y austeridad, la sencillez y particularmente pues también la clausura, ¿no? Y descubrir desde luego cómo el carisma es un medio para hacer esta elección de vida. Los medios con los que queríamos o queremos llevar a cabo esta tarea o abordar esta dimensión,
pues nos planteábamos películas religiosas, de valores, unas lecturas adecuadas sobre nuestro carisma, los encuentros vocacionales que cuando son en casa o aunque sean virtuales, pues reflejan todo este contenido carismático, las experiencias fraternas, fichas de trabajo, que ya veremos más adelante cuando abordemos la segunda parte. Algunas aptitudes para evaluar, pues justamente la atracción por estos valores de nuestra forma de vida, ¿no? La contemplación, la fraternidad, la pobreza, la austeridad, la sencillez, la clausura, esta capacidad para asumir con sinceridad esta opción de vida, la capacidad también sobre todo para hacer vínculos de vida fraterna, ¿no? Y entonces aquí todas estas dimensiones quieren recoger pues todo el horizonte de nuestra tarea de promoción vocacional. Finalmente, quiero centrarme en estas fases del proceso de discernimiento. Y es que cuando hacemos estas fases, pues nos planteamos un diagnóstico que hace necesario concentrarnos y mirar como toda la realidad de nuestro proceso. Centrarnos también en un objetivo, ¿no? El proceso de discernimiento es gradual. Se busca constatar que en la joven se vea cierta idoneidad respecto a su realidad, a su fe y a su opción de vida. También pues algunas acciones, ¿no? Todo proceso se tiene que ver reflejado en la persona misma y también reconocer cómo todo esto tiene una capacidad para ser evaluado. Y entonces desde ahí, pues estas fases nos orientan y nos ayudan a adentrarnos en todo este camino de discernimiento vocacional. Y es que es desde esta identidad de hermanas clarisas capuchinas cómo podemos definir entonces este carisma, pero también esta idoneidad. Ya les decía al comienzo qué complicado era definir quiénes éramos desde nuestra identidad de hermanas clarisas capuchinas. Nosotros durante el encuentro del año pasado llegábamos a esta síntesis. Decíamos, es la hermana que guarda el evangelio siguiendo a Cristo pobre, humilde y crucificado en la iglesia, en un camino intenso de oración y contemplación, cultivando la sencillez y la alegría en las relaciones fraternas y viviendo una vida de austeridad y sin nada propio. Aquí tenemos como esta síntesis y este deseo que todo este proceso nos lleve a esta configuración, hacia esta manera de entendernos como hermanas clarisas capuchinas. Y bueno, para finalizar, durante la tarde pues les invito también a que dediquemos un tiempo para evaluar pues nuestra tarea de promoción vocacional, que pudiéramos desde el trabajo de ayer elaborar una tabla comparativa, ¿no? ¿Cómo es mi trabajo de pastoral vocacional en relación con las líneas generales? Y teniendo un poquito en una hoja de manera simple y sencilla, pues desde ahí podernos hacer estas preguntas. En mi monasterio ya está en marcha este proceso de acompañamiento vocacional. ¿Por qué sí o por qué no? ¿Cómo ha favorecido el ejercicio de la promoción vocacional este esquema? ¿Cuáles son las limitaciones con las que me he encontrado para hacerlo o no hacerlo? ¿Cuáles podrían ser las soluciones y propuestas? Que aquí está el corazón del aprendizaje. Y también cuál es la historia de la promoción vocacional en mi comunidad. Ya les decía hace rato qué importante es que nos miremos en una historia, porque solamente aprendiendo de nuestra experiencia y también de nuestros fracasos es que podemos lanzarnos a crecer y a seguir nutriendo pues nuestra labor como promotores vocacionales. Pues muchas gracias, hermanas. Les vuelvo a insistir que dejen en los comentarios sus preguntas o bien en el chat para que yo pueda responderles. Lo voy a hacer de manera personal, o bien si gustan mandarme un correo electrónico o si quieren escribirme por WhatsApp, ahí estaré respondiendo a sus preguntas. Pues que tengan un feliz día, hermanas, paz y bien. Nos vemos el día de mañana.